el lugar donde vamos a estar, el lugar donde vamos a estar, mis amados, es un lugar que nos ha sido alquilado, ¿verdad? No es el lugar que pertenezca a la organización, ¿no? Ustedes saben, ese lugar pertenece allí al pastor Juan Campos. Es un sitio que es acogedor. Vamos a estar allí en ese lugar, ¿verdad? Así que vamos con todo el corazón dispuesto. Y vuelvo y aclaro lo siguiente, mis amados. Como lo mencioné la vez pasada, el grupo de los redimidos es simplemente y sencillamente un ministerio. Ministerio de los redimidos, ministerio de oración, de estudio de la palabra. No es como se ha querido por allí el enemigo mostrar, como ha querido el enemigo mostrar, no es una organización más, no es un movimiento más, no es una iglesia más, los redimidos, no, es un grupo de hermanos, es un ministerio de oración y de estudio que se reúnen precisamente todas las mañanas por eso, para orar, hacer oración intercesora por enfermedad, por todo, cualquier motivo, y para estudiar, meditar en la palabra del Señor. Miembros, el grupo tiene miembros de iglesia, miembros bautizados, miembros que están en regla, miembros activos. Nos reunimos en un grupo pequeño, que pues no es tan pequeño, pero es así, mis amados. No es una iglesia más, no es una denominación más, no es una organización más, no es un movimiento más, y que decidimos, ¿verdad? Ese grupo de hermanos, querer tener un encuentro, reunirnos, saludarnos, pero tener un encuentro espiritual donde podamos estudiar, donde podamos meditar en la palabra del Señor, y nos vamos a reunir en un lugar. No lo hicimos en el bambú por la sencilla razón de que el bambú, número uno, está ocupado para esa fecha con actividades de la iglesia y porque los costos económicos eran muy elevados, muy altos. Entonces, por esa razón, se va a hacer allí, se programó allí en la colina y sin duda alguna, mis amados, sigamos orando, sigamos orando por este encuentro, este evento, que sea el Señor el que siga dirigiendo este asunto, ¿verdad? Y que podamos podamos disfrutar de ese momento especial. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les acompañe. Hermanos, buenos días. La lectura bíblica para hoy la tenemos en Hechos 2, 1, 2 y noticias 5. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Marta. El Señor les siga bendiciendo de manera especial. Y qué bueno saludarles una vez más en esta mañana, mis apreciados hermanos, queridos amigos, querida familia. Y esperamos, por la gracia del Señor, poder disfrutar en esta mañana, en estos minutos que vamos a estar aquí, de estos 138 dispositivos. Damos gloria al Señor por ustedes aceptar la invitación, ¿verdad? Acompañarnos en esta sala y en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Y esperamos, por la gracia del Señor, tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra, ser fortalecidos, ¿verdad? Y seguir ampliando el conocimiento que tenemos, pero más que el conocimiento, poder afianzar, poder fortalecer ese encuentro, poder fortalecer nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Les invito una vez más para que me acompañen en oración antes de dar inicio o antes de continuar con la meditación, con el estudio. Vamos a orar, mis amados. Querido Padre, te agradecemos en esta hora del día
por la hermosa oportunidad que nos das, mi Señor amado, de abrir nuestros ojos y meditar, Señor, en tu palabra. Gracias, oh Señor, porque el cielo entero está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Queremos, oh Padre amado, agradarte de la mejor manera. Queremos, Señor, permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, esa obra de transformación de nuestro carácter a la misma semejanza, misma imagen de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por tu plan de salvación. Ayúdanos a ser esos canales de bendición, ayúdanos a ser esos anticipos de bendición y de salvación para las personas que nos rodean. Ayúdanos a servirte de la mejor manera, a ser siervos del Dios Altísimo, a vivir por este Evangelio, Señor, a predicarlo, a enseñarlo y a llevar a muchos a que puedan también tener ese encuentro de manera especial contigo. Padre, ha llegado el momento de abrir la palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, que nada ni nadie puede impedir escuchar tu voz en esta mañana. Quedamos en tu presencia, mi Señor. Toma el control del internet, de la señal, y que, oh Padre amado, podamos estar atentos a tu palabra como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Bien, mis apreciados, mis queridos, el Señor me les siga bendiciendo. Me alegra una vez más saludarles y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio en esta mañana. Venimos estudiando, ¿verdad?, acerca del Pentecostés, realidades, promesas, secretos, algunos detallitos que de pronto en nuestro estudio hemos o se pasan por alto por diferentes razones, diferentes motivos, y estamos estudiando esta parte de cómo se encontraban, ¿verdad?, los discípulos en ese momento, antes, durante y qué ocurrió después del Pentecostés. Ayer comenzamos una parte que es muy esencial para poder recibir esa lluvia tardía, para poder recibir ese Pentecostés que va a ser en gran intensidad, con mayor intensidad que el primero, porque la tierra será alumbrada con su gloria, ¿verdad? Y es en cuanto al reavivamiento y la reforma. Exactamente, me pregunto exactamente qué son reavivamiento y reforma, y quiero compartir de nuevo y quiero leer de nuevo la cita que leí ayer. La sierva del Señor nos responde de manera clara, de manera contundente, ¿verdad? De manera clara, de manera contundente en cuanto a esto, que es reavivamiento, que es reforma. Dice así. Está acá en Servicio Cristiano, página 5. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Pero están estrechamente vinculadas. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente, ¿verdad?, de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es reavivamiento. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, ¿verdad?, y teorías, en los hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu.
El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ambas deben combinarse. Algunas conclusiones, mis amados, algunas conclusiones en cuanto al reavivamiento y la reforma que podemos mirar en esta cita. Número 1, reavivamiento sin reforma no es reavivamiento, no es en verdad reavivamiento. Reavivamiento sin reforma. Reforma sin reavivamiento no es reforma. Reavivamiento sin reforma es solamente puro emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es meramente legalismo y fanatismo. Y les mencionaba la ilustración del automóvil. Si usted va en automóvil o en moto y de un momento a otro se desliza por una mancha de aceite que está ahí en carretera, en la carretera hay 2 zanjas. ¿En cuál de las 2 zanjas prefiere caer? ¿En el legalismo o en el emocionalismo? Vamos a hablar un poquito de manera sencilla. La zanja número 1, el legalismo. Y yo les mencionaba algunas historias, ¿no?, que ilustran este asunto del legalismo. El fariseo y el publicano, el hijo mayor, el joven rico, la higuera estéril, ¿verdad? Es esa parte donde usted puede hablar, puede decir, puede expresar, puede mostrar, pero si el resultado es negativo, no llevando frutos, ¿verdad?, dignos, simplemente es un legalismo. Y por el otro lado está el emocionalismo. Es una forma de piedad. Es una forma de piedad. Es una fe sin obras, el emocionalismo. Es una fe sin obras. Es una forma de piedad. Es sentimental, es sensorial, ¿verdad? Y debido a eso, el Señor le mencionó a las vírgenes insensatas: no os conozco, no os conocí. No solamente es llevar el nombre, sino su carácter, ¿verdad? No es solamente llevar una forma de piedad, es vivir conforme a la voluntad del Señor, no por emoción. Por eso se requiere en este asunto, mis amados, un verdadero equilibrio, un verdadero equilibrio. Y ese verdadero equilibrio lo podemos encontrar inicialmente en la experiencia de Adán y Eva, antes y después de su conversión. La experiencia de Adán y Eva antes y después de su conversión. Y quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra aquí en Patriarcas y Profetas. A ver, miremos acá. Ok, acá está. Patriarcas y Profetas, página 54. Miren lo que dice. Aquí nos muestra ese verdadero equilibrio, ¿no?, en la experiencia de Adán y Eva, antes y después de su conversión. Patriarcas y Profetas, página 54, dice así: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada, sino la muerte del querido Hijo de Dios, podía expiar. Mis amados, miren, vamos a mirar un poco este asunto
en cuanto a algunos puntos en común del verdadero reavivamiento. Y vamos a comenzar precisamente con Adán y Eva, la experiencia de ellos. ¿Cómo fueron creados ellos originalmente? Originalmente, mis amados, sabemos que el hombre fue creado de manera que perfecta. Eran perfectos. El hombre estaba vivo espiritualmente y esto se reflejaba en una conducta que estaba en perfecta armonía con la ley de Dios, ¿verdad? Toda inclinación y tendencia era siempre hacia el bien. Ese era el estado de ellos cuando salieron de la mano del Señor. Ahora, como resultado de la entrada del pecado, ¿qué pasa? El hombre muere espiritualmente y por lo tanto ahora su conducta cambia. Por así decirlo, su conducta se daña, su conducta comienza a oler feo. Porque el apóstol Pablo se refiere a esta conducta como obras muertas. Y un muerto después de 3 días, 4 días, huele feo, hiede. Así estaba pasando con el hombre. Olía a pecado, a muerte. Al hombre le era imposible vivir una vida en armonía con la ley de Dios. Y Pablo, aquí en Efesios, acompáñenme con sus Biblias, en Efesios el capítulo 2, aquí el apóstol Pablo se refiere al doble problema que tenía el hombre después de pecar. Aquí Pablo se refiere al doble problema que tenía el hombre después de pecar. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dice, estabais muertos, condición, miren la condición, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis, la conducta que ellos tenían y la conducta que ellos ahora tuvieron después de pecar, andaban conforme, era una conducta conforme al mundo, conforme al príncipe de las tinieblas. Otro texto del apóstol Pablo, Colosenses, el capítulo 2. Y voy a leer el versículo 13. Y a vosotros estando muertos, condición, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, conducta, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mis amados, las palabras reavivamiento y reforma comienzan con el prefijo re. Reavivamiento, reforma. No es, mis queridos, no es posible revivir lo que ya está vivo. No es posible reformar lo que ya está reformado. ¿Cómo puede haber un reavivamiento y reforma? ¿Cómo puede haber un reavivamiento y reforma? Primero tenemos que entender una cosa, mis queridos. Primero tenemos que entender que el corazón, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón? El corazón es ¿qué? Dice la palabra del Señor,
Engañoso es el corazón, allí en Jeremías, el capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo primero que tenemos que hacer en este asunto, mis amados, del reavivamiento y de la reforma. ¿Y cómo puede haber un reavivamiento y una reforma? ¿Cómo tener un reavivamiento y una reforma? Primero necesitamos comprender y entender que el corazón, mi corazón, es engañoso, es perverso, es orgulloso, inventa mil excusas para justificar ¿qué cosa? Para justificar el pecado. Adán y Eva se justificaron. ¿Y cómo se justificaron? Echándose la culpa mutuamente y también le echaron la culpa a Dios. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre no convertido, el corazón del hombre no convertido es un poderoso racionalizador. ¿Qué dice? Él se detiene a pensar, a razonar, y la razón no puede estar por encima de la voluntad del Señor, de la palabra del Señor. Porque muchos razonaron en el pasado a su manera y se perdieron. El Faraón razonó a su manera y se perdió. La esposa de Lot razonó a su manera y esa razón, ese coeficiente intelectual, la llevó únicamente ¿qué? Para perderse. Entonces, el corazón del hombre no convertido es un poderoso racionalizador. ¿Y qué dice? ¿Qué dice un corazón racionalizador? Ay, no te preocupes, lo que haces no es tan malo. La carne es débil. No te preocupes que la gracia de Cristo, a pesar de tu condición, a pesar de que vivas en pecado, te va a cubrir porque por eso murió Él. Mis amados, solamente hay un detector confiable del pecado. Dios. Dios. Jeremías. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en cuanto a ese detector confiable del pecado. Jeremías, capítulo 17. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Jeremías, capítulo 17, y voy a leer el versículo 10. Yo, Jehová, ahí está. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Un texto más. Vamos a leer el Salmo. Salmos, el capítulo 139. Salmo 139. Y vamos a leer verso 23 y verso 24. Dice así. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios es el mejor detector del pecado. Pero surgió una pregunta. Ministro, pastor, ¿cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? ¿Cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? Sencillo, mis amados, Dios nos muestra esa condición por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Estos dos son inseparables, porque según el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, la espada, cuando usted lee la espada del Espíritu, ¿es qué cosa? Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usando la palabra como esa arma, como esa espada que me redarguye, que me penetra, que me convence de pecado y que produce en mí un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, mis amados. Hebreos capítulo 4, versículo 12
y versículo 13. Hebreos 4, 2 y 13. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí yo puedo ver y puedo notar una espada con ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde no se predica la palabra de Dios y donde no se le estudia con oración, no puede haber reavivamiento y reforma. Así de sencillo, mis amados. Donde no se predique la palabra de Dios y donde no se le estudie con oración, con contrición de alma, de espíritu, de corazón, no puede haber reavivamiento y reforma. Y reforma. Es así de sencillo. Miren lo que dice esta cita, mis amados. Quiero compartir con ustedes esta cita que la compartieron conmigo. Es acerca de un informe de Fleming sobre la predicación de Guillermo Miller en una reunión que tuvieron en Portland, Maine. Y está registrada aquí. Permítame, la encuentro acá, la busco. Ok. Y está registrada en la Review Herald del 25 de noviembre de 1884. Sí, 25 de noviembre de 1884, la Review Herald. Algo que pasó allí, ¿verdad? En la reunión en Portland, Maine. Y es un informe que da Pastor Fleming, misionero Fleming, sobre la predicación de Guillermo Miller. Que por cierto, poderosa predicación, y él habla de eso. Miren lo que dice esta cita. Todo está avanzado poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar aumentando cada vez más. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados se oponen y parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto. No existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. El hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón y desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Por qué pasó eso? Porque se predicaba la palabra y se predicaba con oración ferviente, con contrición del alma, con un corazón dispuesto. Eso era como
esa espada se convierte como en ese bisturí, ¿verdad? Que abre, que rasga, que rompe. De hecho, miren, quiero compartir esta cita que está también acá en la hermana Huay, escribe que la palabra cumple esa función de un bisturí en un quirófano, una función quirúrgica, así de manera lineal, de manera perfecta. Miren lo que dice ella aquí en Señales de los Tiempos. Mayo 17, este artículo, la revista Things of the Times, Señales de los Tiempos, mayo 17 de 1883. Escuchen, mis amados, lo que menciona esta cita. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿La qué? Mundanalidad en la iglesia. O sea, que lo que se hace en el teatro, lo que se hace en el mundo, pretendemos venir a hacerlo ¿a dónde? Adentro en la iglesia. Adorar a Dios como el mundo, pretender adorar a Dios como el mundo lo adora. Y a eso le llaman reavivamiento. Y a eso le llaman trabajo del Espíritu Santo. No, mis amados, no. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. ¡Wow! Asimismo, la palabra de Dios, más que aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Tremendo esto, mis amados. El que no abre la Biblia, el que no abre la palabra del Señor, el que no estudia la palabra del Señor, el que no viene a la Biblia con un corazón sincero y un deseo de practicar lo que aprende, lo único que va a hacer es justificar toda clase de práctica, aún dentro de la iglesia, lo que la Biblia prohíbe, tales como comer carne de cerdo, guardar el domingo, ir al cine, vivir una vida liviana, vestirse inmodestamente, escuchar música mundana, apropiarse de los placeres de este mundo, no seguir una dieta alimentaria como es, etcétera, 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 mis amados. Por eso la ley de Dios, por eso su palabra, específicamente la ley de Dios, nos muestra nuestra verdadera condición, nos compunge de pecado y convierte el alma. El salmista David lo dice, la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta y convierte ¿qué cosa? Convierte el alma, convierte el alma. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Jesús. El comentario bíblico adventista lo dice, tomo 5, miren. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105, dice así. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto, o sea, una transcripción exacta de su carácter. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105. Miremos, mis amados, el carácter de Jesús reflejado en la ley. Y lo que vamos a ver va a ser santidad y pureza, en un contraste excesivo de nuestra maldad, de nuestra desobediencia.
Y cuando nos apropiamos del carácter de Jesucristo, cuando vivimos en santidad y pureza, en ese momento es que llegamos a odiar el pecado. Y podemos exclamar como el apóstol Pablo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y como el profeta Isaías diremos: estoy deshecho. O como Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y el resultado del arrepentimiento genuino nos convierte, nos reaviva espiritualmente. Y eso nos debe de llevar, ahora sí, a una reforma, a una reforma. Permítame unos 5 o 6 minutitos más para concluir esta parte y no dejarla allí inconclusa. Esto ahora nos lleva, ese arrepentimiento, esa conversión nos lleva a una reforma. Miren lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 514, 515. Esa reforma que fluye, nace del reavivamiento. Conflicto de los Siglos, página 514, 515. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Wow. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran deshechas. Vamos a leer así rápidamente lo que dice el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, mis amados, el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Miren lo que dice. Esto es claro. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando contemplamos cada día a Cristo Jesús, estaremos en una victoria constante. Como dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, el capítulo 3, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos y seremos y estamos siendo transformados, metamorfo, transformados de gloria en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Al contemplar a Jesús en su palabra, somos transformados a su imagen de día en día. Cada día rechazamos más, cada día odiamos más al pecado y amamos más a Jesús por haber sufrido por nuestros pecados y anhelamos ser más santos o ser santos como Él. Cuando esto ocurra, mis amados, cuando esto ocurra, ya un pastor o un anciano o un líder no tendrá que decirme cómo vestir, qué debo comer, qué programas no debo de ver, qué música no debo escuchar. Mi vida no cambiará por temor al fuego eterno o por querer ganar el cielo. Mi vida cambiará, nuestra vida cambiará porque queremos ser como Jesús. Amén. Queremos ser como Jesús, como Jesús.
Pero para eso, mis amados, necesitamos, no es suficiente, no es suficiente nacer de nuevo. Necesitamos permanecer en Jesús para estar seguros. Debemos permanecer en Jesús porque el cazador, el león, anda suelto. Tenemos que permanecer en Jesús para estar seguros, para estar seguros. A veces creemos, mis amados, permítame un momentito, a veces creemos que para tener un reavivamiento en la iglesia necesitamos aprender a adorar como los demás cristianos. O que para retener y que no se nos vayan, necesitamos aprender a adorar como los demás cristianos. Usar la música que ellos usan, inclusive a veces hasta usar los métodos de evangelismo que ellos usan. Pero ya hemos visto cuáles son las pautas de un verdadero reavivamiento. La sierva del Señor, y ahora sí termino con esta cita, con estas citas. La sierva del Señor escribió más de 140, 150 años atrás en cuanto a los ingredientes de un falso reavivamiento. Miren lo que ella escribió en El conflicto de los siglos, página 516 y 517. No lo digo yo para no meterme en problemas. Lo dijo la sierva del Señor, lo dijo Dios a través de su siervo. Y pues si nos metemos en problemas por causa de Cristo, amén, gloria a Dios. El Señor ya viene y Dios es bueno, pero es necesario obedecer, mis amados, y agradar al Señor. Miren las pautas de los ingredientes de un falso reavivamiento, porque no podemos pretender adorar a Dios y reavivarnos como aparente el mundo lo hace. Miren, conflicto de los siglos, página 516 y 517. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. Y dicen, no, es que esa palabra es anticuada. Esa palabra y esos libros y esos escritos eran para el pasado, para esa época. Para esta época eso no es aplicable. La iglesia ahora ha avanzado, la iglesia ahora se ha modernizado, la iglesia ahora es cultural. Escuchen, el servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para alguno de ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Lo que necesitamos, mis amados, en la iglesia es un reavivamiento genuino que lleva a una reforma. Si la vida
Si el corazón no ha cambiado, no cambia nada. No estamos vivos, sino que estamos muertos espiritualmente. El enemigo va a querer hacer hasta lo imposible para que los hijos fieles del Señor no se reaviven, no se reformen. Pero para esta hora, mis amados, el Señor nos ha traído para que podamos estar en oración, para que podamos estar en ayuno, para que podamos estar, ¿verdad?, en ruego, en súplica, gemir, clamar, ¿verdad? Y así poder disfrutar, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, familia, de ese maravilloso Pentecostés. La lluvia tardía, día tras día, necesitamos humillar nuestro corazón al Señor. Día tras día necesitamos, mis amados, caminar de la mano del Señor. Queda solamente una parte y así concluiremos con esta maravillosa serie. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude para que cada día podamos permanecer firmes, fieles, leales a Él. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les acompañe en este día. Y les invito para que oremos en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias por tu amor. Haznos esa cirugía, Señor. Haznos esa cirugía. Queremos ser transformados de gloria en gloria a la misma semejanza de Cristo. Queremos cada día renunciar a nuestro yo, a nuestras vida. Santifícanos en tu verdad, en tu palabra, para un día no muy lejano ser glorificados y recibir de tus manos la corona de vida eterna. Quedamos en tu presencia en este día. Ven a caminar a nuestro lado. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor me les bendiga, mis amados. El Dios me les guarde, me les acompañe en este día. Abracitos para todos en la presencia del Señor.